¿Sabes lo que se siente cuando descubres que el hombre que toda la familia respeta, el patriarca que todos veneran, es en realidad un monstruo? ¿Sabes lo que es vivir 50 años con esa verdad quemándote por dentro, esperando el momento perfecto para hacer justicia? Yo sí lo sé. Y hoy, antes de que me lleve Dios, necesito contarte esta historia que me ha carcomido el alma durante décadas. Mi nombre es Florencia, tengo 65 años, y esta es la historia más polémica y controversial que vas a escuchar en tu vida. Una historia que necesito contar al detalle antes de morir, porque hay secretos que no pueden llevarse a la tumba. Hay verdades que deben salir a la luz, aunque duelan, aunque destruyan la imagen que tenías de la familia perfecta. Durante años, todos pensaron que yo era la nieta problemática, la rebelde, la que siempre causaba conflictos familiares. Nadie entendía por qué me alejé de la casa de mis abuelos cuando cumplí los 13 años. Nadie comprendía por qué me casé tan joven, casi huyendo de mi propia familia. Todos creían que era una malagradecida, que no valoraba al abuelo Casimiro, ese hombre tan respetado en el pueblo, tan querido por todos sus nietos. Pero yo sabía la verdad. Yo conocía al verdadero Casimiro. Todo comenzó cuando tenía 12 años. Era el verano del 82, y como cada año, mis padres me enviaron a pasar las vacaciones en casa de los abuelos, la casa grande de adobe, con ese patio lleno de naranjos y el olor a pan recién horneado que siempre salía de la cocina de la abuela Gertrudis. Para mis hermanos y primos, esa casa era el paraíso. Para mí, se convirtió en el infierno. El abuelo Casimiro tenía 75 años entonces, pero era un hombre fuerte, imponente. Todos lo respetaban en el pueblo. Era el dueño de varias tierras, tenía dinero, influencia. Cuando hablaba, todos callaban. Cuando daba una orden, todos obedecían. Era el patriarca indiscutible de nuestra familia. Recuerdo perfectamente esa primera noche. Yo dormía en el cuarto de las nietas, junto con mis primas Amparo y Soledad. Era un cuarto grande, con 3 camas de hierro forjado y una ventana que daba al patio. Esa noche me desperté porque sentí que alguien me tocaba. Al principio pensé que era una pesadilla, pero cuando abrí los ojos, ahí estaba él. «Shh, mi nieta preciosa», me susurró al oído con esa voz que todos conocían como cariñosa, pero que para mí se volvió terrorífica. «No hagas ruido, no queremos despertar a tus primitas». Sus manos ásperas, esas manos que todos besaban con respeto los domingos después de misa, me tocaron de maneras que una niña de 12 años no debería conocer. Me dijo que era nuestro secreto especial, que así era como los abuelos demostraban su amor a sus nietas favoritas. Me amenazó con que si decía algo, nadie me creería, y que además, él se encargaría de que mis padres me mandaran lejos, muy lejos de la familia. Esa noche cambió mi vida para siempre, pero no fue la única. Durante esas vacaciones de verano, el abuelo Casimiro venía a mi cama 3 o 4 veces por semana, siempre en silencio, siempre con esas amenazas susurradas, siempre con esa sonrisa que al día siguiente mostraba en el desayuno como si nada hubiera pasado. Yo me volví una niña diferente. Dejé de hablar, dejé de sonreír. Mis padres pensaron que era una etapa, que estaba creciendo y por eso me había vuelto tan seria. La abuela Gertrudis me preguntaba por qué ya no jugaba con mis primas, por qué siempre andaba triste. Pero ¿cómo le iba a decir que su esposo, el hombre con el que había compartido 50 años de matrimonio, era un depredador? Intenté decírselo a mi madre cuando regresé a casa. Una tarde, mientras me ayudaba a desempacar mi maleta, junté valor y le dije: «Mamá, el abuelo me toca de maneras feas». Mi madre se quedó helada. Me miró con esos ojos llenos de incredulidad y me dijo: «Florencia, no digas barbaridades. Tu abuelo es un santo. Debe ser tu imaginación o tal vez tuviste pesadillas». Esa fue la primera vez que entendí que estaba completamente sola. Pasaron los años y yo hice todo lo posible por evitar las visitas a casa de los abuelos. Inventaba enfermedades, me portaba mal para que me castigaran y no me llevaran, hacía berrinches terribles. Mis padres pensaban que me había vuelto una niña caprichosa y malcriada. Nunca sospecharon la verdad. Cuando cumplí 18 años, conocí a Evaristo, un hombre mayor que yo, trabajador, honesto. No lo amaba,
pero representaba mi escape. Me casé con él a los 19 años, casi corriendo al altar, desesperada por alejarme de mi familia, por construir mi propia vida, lejos de esos recuerdos que me perseguían cada noche. Evaristo era un buen hombre. Nunca entendió por qué yo tenía pesadillas, por qué a veces me despertaba gritando, por qué había ciertas caricias que me hacían temblar de terror. Él pensaba que era nerviosismo de recién casada, que con el tiempo se me pasaría. Nunca le conté la verdad. ¿Cómo iba a explicarle que su esposa estaba rota por dentro? Tuvimos 3 hijos, Patricio, Remedios y Jacinto. Fueron mi salvación y mi tormento al mismo tiempo. Mi salvación porque me dieron una razón para vivir, para seguir adelante. Mi tormento porque cada vez que los veía jugar inocentemente, recordaba mi propia infancia perdida. Los años pasaron y yo construí una vida aparentemente normal, pero por dentro, el odio crecía como un tumor. El odio hacia el abuelo Casimiro, que seguía siendo el patriarca respetado de la familia. El odio hacia mi familia, que nunca me creyó. El odio hacia mí misma, por haber sido tan cobarde, por no haber insistido más, por haber permitido que ese monstruo siguiera libre. Cuando mis hijos crecieron y comenzaron a tener hijos propios, empecé a preocuparme. ¿Y si el abuelo Casimiro seguía siendo el mismo depredador? ¿Y si mis nietos corrían el mismo peligro que yo había corrido? Esa preocupación se volvió obsesión cuando mi hijo Patricio tuvo a su primera hija, una niña preciosa llamada Valentina. Cuando Valentina cumplió 5 años, Patricio anunció que la llevaría a pasar unos días con el bisabuelo Casimiro, que ya tenía 90 años, pero seguía viviendo en la casa grande, ahora cuidado por enfermeras porque la abuela Gertrudis había muerto 2 años antes. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de mi infancia regresaron con una fuerza brutal. Me vi a mí misma a los 12 años, indefensa, aterrorizada, mientras ese hombre me robaba la inocencia. Y ahora mi nieta, mi pequeña Valentina, podría pasar por lo mismo. Al día siguiente fui a casa de Patricio y le dije que no llevara a la niña con el bisabuelo. Cuando me preguntó por qué, no pude contarle la verdad. ¿Cómo le iba a decir a mi hijo que su bisabuelo había abusado de mí? ¿Cómo iba a destruir la imagen que tenía de su familia? Inventé excusas, que el abuelo estaba muy viejo, que podría ser peligroso, que las enfermeras no cuidarían bien a la niña. Patricio se molestó conmigo. Me dijo que estaba exagerando, que el bisabuelo adoraba a los niños, que siempre había sido un hombre ejemplar. Esas palabras me dolieron como puñaladas. Siempre había sido un hombre ejemplar. Si supiera la verdad. Pero entonces pasó algo que cambió todo. Mi hermana Amparo, la que había dormido en el mismo cuarto que yo durante aquellas vacaciones terribles, vino a visitarme una tarde. Estaba nerviosa, inquieta. Después de dar vueltas al tema durante 1 hora, finalmente me dijo: Florencia, necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad. ¿El abuelo Casimiro alguna vez te tocó de maneras inapropiadas? Mi corazón se detuvo. Durante 40 años había guardado ese secreto, y ahora mi hermana me preguntaba directamente. La miré a los ojos y vi en ellos el mismo dolor que yo había cargado toda mi vida. Sí, le dije simplemente. Amparo comenzó a llorar. Me contó que a ella también le había pasado, que durante años había pensado que era la única, que había vivido con esa culpa y ese asco. Me dijo que nunca se había casado porque no podía soportar que un hombre la tocara, que había construido su vida alrededor de ese trauma. Esa tarde lloramos juntas como nunca habíamos llorado. 40 años de dolor salieron de nuestros corazones, pero también nació algo más, la certeza de que no podíamos permitir que siguiera pasando. Amparo me contó que había visto señales preocupantes en algunas de nuestras sobrinas nietas, comportamientos extraños, pesadillas, miedo inexplicable al abuelo, las mismas señales que nosotras habíamos mostrado décadas atrás. Tenemos que hacer algo, me dijo Amparo. No podemos permitir que siga lastimando a más niñas. Decidimos hablar con nuestras otras hermanas. Soledad, la menor, al principio se negó a escucharnos. Decía que estábamos locas, que el abuelo era incapaz de hacer algo así. Pero cuando le contamos los detalles, cuando le describimos exactamente cómo actuaba, dónde nos tocaba, qué nos decía, su rostro cambió.
A mí también, susurró finalmente. Pensé que había sido un sueño o que me lo había imaginado. Tenía 6 años la primera vez. 6 años. Mi hermana menor tenía 6 años cuando ese monstruo comenzó a abusar de ella. Esa noche, las 3 hermanas nos reunimos y tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podíamos ir a la policía. El abuelo Casimiro tenía demasiada influencia en el pueblo, demasiados amigos en lugares importantes. Además, ¿quién nos iba a creer después de tantos años? ¿Quién iba a creerle a 3 mujeres histéricas que acusaban a un anciano respetado? No, la justicia oficial no era una opción. Tendríamos que hacer justicia por nuestras propias manos. Pasamos semanas planeando. Estudiamos las rutinas del abuelo, los horarios de las enfermeras, los días en que recibía visitas. Descubrimos que los martes por la tarde se quedaba solo durante 2 horas, porque las enfermeras salían a hacer las compras y los mandados. También investigamos sobre los medicamentos que tomaba. El abuelo sufría de insomnio y tomaba pastillas para dormir muy fuertes. Soledad, que trabajaba en una farmacia, nos explicó exactamente cuántas pastillas necesitaríamos para dejarlo inconsciente sin matarlo, porque no queríamos que muriera rápido. Queríamos que sufriera. El martes 15 de marzo del año pasado, pusimos nuestro plan en marcha. Yo llegué a la casa del abuelo a las 2 de la tarde, con una excusa preparada. Le llevaba un pastel que había horneado especialmente para él. Las enfermeras se alegraron de verme. Siempre decían que el abuelo necesitaba más visitas de la familia. Cuando las enfermeras se fueron, le serví al abuelo una taza de té con el pastel. En el té había molido 6 pastillas para dormir. Él se tomó todo sin sospechar nada. Incluso me agradeció por ser tan considerada con él. Mientras esperaba que las pastillas hicieran efecto, el abuelo comenzó a hablarme de los viejos tiempos, de cuando yo era niña y pasaba las vacaciones en su casa. Eras mi nieta favorita. Me dijo con esa sonrisa que me había aterrorizado durante décadas. Siempre fuiste tan especial para mí. Esas palabras me llenaron de una rabia que no sabía que tenía. Ahí estaba, a los 90 años, recordando con cariño los momentos en que había abusado de mí, sin remordimiento, sin culpa, como si hubieran sido recuerdos hermosos. Cuando finalmente se quedó dormido, llamé a mis hermanas. Llegaron en 15 minutos. Entre las 3 lo cargamos y lo llevamos al sótano de la casa. Era un sótano viejo, húmedo, donde el abuelo guardaba herramientas y trastos viejos. El lugar perfecto para lo que teníamos planeado. Lo atamos a una silla vieja con cuerdas que encontramos ahí mismo. Cuando despertó, 1 hora después, se encontró con las 3 hermanas que había violado décadas atrás, ahora convertidas en mujeres adultas sedientas de venganza. ¿Qué está pasando?, preguntó confundido. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me hicieron? Te vamos a refrescar la memoria, abuelo, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Te vamos a recordar todas las noches que viniste a nuestras camas cuando éramos niñas. Su rostro cambió. Por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de Casimiro. Miedo real, terror genuino. El mismo terror que yo había sentido a los 12 años. No sé de qué hablan, balbuceó. Ustedes están locas, yo nunca... ¿Nunca qué?, lo interrumpió Amparo. ¿Nunca me dijiste que era nuestro secreto especial? ¿Nunca me amenazaste con mandarme lejos si le contaba a alguien? ¿Nunca me tocaste cuando tenía 6 años? Agregó Soledad con lágrimas en los ojos. ¿Nunca me dijiste que así era como los abuelos demostraban su amor? El abuelo se quedó callado. Sabía que lo habíamos atrapado. Después de 90 años de vida, finalmente había llegado el momento de rendir cuentas. Durante las siguientes 2 horas, le recordamos cada detalle de sus abusos, cada noche que había venido a nuestras camas, cada amenaza que nos había hecho, cada vez que nos había robado un pedazo de nuestra infancia. Él escuchaba en silencio, con la cabeza gacha, sin poder negar nada. Pero lo que más me impactó fue que nunca pidió perdón, ni una sola vez. Incluso atrapado, incluso sabiendo que estaba en nuestras manos, su orgullo no le permitía admitir que había hecho algo malo. Eso me convenció de que habíamos tomado la decisión correcta. Amparo había traído las tijeras de jardinería de su casa. Eran tijeras grandes, filosas, diseñadas para cortar ramas gruesas. Cuando se las mostré al abuelo,
Sus ojos se llenaron de terror. ¿Sabes qué vamos a hacer con estas tijeras?, le pregunté. Vamos a cortarte lo que usaste para lastimarnos. Vamos a asegurarnos de que nunca más puedas tocar a otra niña. Por favor, suplicó por primera vez. Soy un anciano, tengo 90 años. Ya no puedo hacer daño a nadie. Ah, ¿no?, le dije. Entonces explícame por qué mi sobrina nieta Esperanza, de 7 años, tiene pesadillas desde que empezó a visitarte. Explícame por qué mi otra sobrina nieta, Milagros, de 5 años, se orina en la cama cada vez que viene a verte. Su silencio fue toda la confesión que necesitábamos. Lo que pasó después fue brutal, pero necesario. Entre las 3 hermanas le hicimos pagar por cada lágrima que habíamos derramado, por cada pesadilla que habíamos tenido, por cada momento de nuestra infancia que nos había robado. No voy a entrar en detalles gráficos, porque hay cosas que son demasiado fuertes incluso para esta historia. Pero sí te voy a decir que el abuelo Casimiro sufrió. Sufrió como nosotras habíamos sufrido durante décadas. Sufrió como merecía sufrir. Cuando terminamos, lo dejamos desangrándose lentamente en esa silla del sótano. Nos quedamos ahí, viendo cómo la vida se le escapaba poco a poco, escuchando sus gemidos de dolor. Era una sinfonía hermosa para nuestros oídos. Antes de que muriera completamente, me acerqué a él y le susurré al oído: esto es por todas las niñas que lastimaste. Esto es por todas las que ibas a lastimar. Que te pudras en el infierno. Fueron sus últimas palabras las que escuchó en esta vida. Después limpiamos todo cuidadosamente. Habíamos planeado cada detalle. Subimos el cuerpo al primer piso y lo pusimos al pie de las escaleras, como si se hubiera caído. Rompimos algunos escalones para que pareciera un accidente. Derramamos un poco de su sangre en los escalones rotos. Cuando llegaron las enfermeras, nos encontraron llorando junto al cuerpo. Les dijimos que habíamos llegado y lo habíamos encontrado así, que aparentemente se había caído por las escaleras mientras trataba de bajar al sótano. Nadie sospechó nada. ¿Por qué iban a sospechar? Éramos 3 nietas amorosas que habían venido a visitar a su abuelo y habían tenido la mala suerte de encontrarlo muerto. El médico forense dictaminó que había sido un accidente, un anciano de 90 años que se había caído por las escaleras. Algo completamente normal. En el funeral, toda la familia lloró la muerte del patriarca. Hablaron de él como un hombre ejemplar, un abuelo amoroso, un pilar de la comunidad. Yo estaba ahí, vestida de negro, fingiendo tristeza, pero por dentro sentía una paz que no había experimentado en 40 años. Finalmente había hecho justicia. Finalmente había protegido a las niñas de mi familia. Finalmente había vengado a esa niña de 12 años, que había sido yo. Pero la historia no termina ahí. Hay algo más que necesito contarte, algo que nadie sabe, ni siquiera mis hermanas. 6 meses antes de matar al abuelo Casimiro, yo había matado a la abuela Gertrudis. Sí, escuchaste bien. Yo maté a mi propia abuela. ¿Por qué? Porque ella sabía. Siempre había sabido lo que su esposo les hacía pus a sus nietas y nunca hizo nada para detenerlo. Una tarde, mientras la cuidaba durante su enfermedad, la abuela me confesó la verdad. Me dijo que había sospechado durante años lo que pasaba, que había visto las señales en nosotras, las nietas, pero que había decidido hacer la vista gorda porque esas cosas se arreglan en familia, no se ventilan afuera. Además, me dijo con una frialdad que me heló la sangre: ustedes ya crecieron y salieron adelante. No les hizo tanto daño. Esa noche, mientras le daba sus medicamentos para el corazón, le di una sobredosis. 5 pastillas en lugar de una. Murió en su sueño, tranquilamente, sin dolor. Fue más misericordiosa con ella de lo que ella había sido con nosotras. En su funeral también lloré lágrimas falsas. También escuché a la familia hablar de ella como una mujer ejemplar, una abuela amorosa. Nadie sabía que había sido cómplice silenciosa de los abusos de su esposo. Ahora, 1 año después de todo esto, puedo decir que no me arrepiento de nada. Absolutamente de nada. Hice lo que tenía que hacer. Protegí a mi familia de 2 monstruos que habían causado demasiado daño. Mis sobrinas nietas ya no tienen pesadillas. Ya no se orinan en la cama. Ya no muestran esos comportamientos extraños que nos habían alarmado. Están a salvo. Y eso es lo único que importa.
Sé que hay gente que va a juzgarme por lo que hice. Van a decir que soy una asesina, que debería haber buscado otras opciones, que la venganza no es la solución. Pero esa gente no sabe lo que es vivir 40 años con un trauma así. Esa gente no sabe lo que es ver a tus propias nietas en peligro y no poder hacer nada a través de los canales normales. Yo hice lo que cualquier abuela que ama a sus nietas habría hecho. Los protegí de la única manera que podía. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría 1000 veces más. Porque hay cosas que no se pueden perdonar. Hay monstruos que no merecen compasión. Y hay veces en que la única justicia real es la que uno hace con sus propias manos. Querida amiga que me escuchas, si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Sé que puede ser confuso para ti si no estás acostumbrada a la tecnología, pero es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba, dependiendo de dónde estés escuchando esto. También te pido que te suscribas a nuestro canal. Es muy sencillo. Busca el botón que dice suscribirse y apriétalo. Así podrás escuchar más historias como esta, historias reales de mujeres que hemos vivido cosas terribles, pero que hemos encontrado la manera de salir adelante. Y si tú has vivido algo similar, si tienes alguna historia que crees que debería contar, déjamelo en los comentarios. Todas tenemos historias que necesitan ser contadas, secretos que necesitan salir a la luz. Perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo. Perdón, pero necesitaba que alguien supiera la verdad completa. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi historia sin juzgarme. Todos los días estaremos aquí con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias de mujeres valientes que no se quedaron calladas. Hasta la próxima, querida amiga. Y recuerda, a veces la justicia real no viene de los tribunales, sino del corazón de una abuela que protege a sus nietos.